Hola, somos PayLadies El Alto y este es nuestro podcast donde hablamos sobre tecnología y algunas cosas más. Hoy nos acompaña Noemí Ticón. Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola chicas, es un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Noemí, ¿podrías hablarnos un poco sobre ti? Claro, claro que sí. Bueno, como ya lo mencionaste, soy Noemi Ticona, soy desarrolladora de software, soy activista de software libre. Bueno, yo diría ex activista de software libre, actualmente ya no me dedico tanto a hacer activismo, pero soy usuaria, desarrolladora, contribuidora de software libre, ¿no? También soy miembro de la comunidad de Wikimedistas de Bolivia y de OpenStreetMap en Bolivia, ¿no? Todos estos proyectos lo que tienen en común y la razón por la que soy parte de esto es porque son proyectos que comparten el conocimiento libre y también el software libre, ¿no? Los principios del software libre. Noemí, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál crees que es una de las principales habilidades o cualidades que debe tener un programador? Bueno, yo llevo desarrollando, ¿no? Software durante muchos años ya, deben ser como más de 5 años, eh, como usuario de software libre alrededor de casi más de, tal vez de 10, digamos, ¿no? Y de las principales cualidades que creería yo que debería tener un programador o programadora es que tienen que tener paciencia, ¿no? Perseverancia, eh, resistencia, ¿no? Contra la frustración, muchas ganas de aprender, ser autodidacta, ¿no? La paciencia es algo que uno creería yo que adquiere en los años que lleva desarrollando, ¿no? Es decir, probablemente cada día que pasa somos un poquito más pacientes que ayer, digamos, ¿no? La perseverancia tiene que ver con la frustración igual, ¿no? La perseverancia cuando estamos resolviendo errores, eh, bugs, como nosotros les llamamos, ¿no? Y necesitamos mucha perseverancia para lograr resolver esto de la mejor manera, ¿no? Y de siempre estar buscando las mejores soluciones o las mejores tecnologías, ¿no? Y también ser autodidacta. Eh, hay un par de temas que siempre se hablan en el mundo de la tecnología y cuando uno asiste a eventos de tecnología o que se hablan en los pasillos en las universidades o en las reuniones de gente que se dedica a esto, ¿no? Y es que la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Es decir, la tecnología que estábamos utilizando hoy día salió probablemente el año pasado, es decir, el año pasado se estaba compilando, si lo queremos ver así, digamos, ¿no? Y entonces la tecnología que vamos a utilizar dentro de como de 6 meses se está compilando ahora mismo, es decir, entonces hay como un lapso de 6 meses, debería ser más o menos, en los que eh, la tecnología, digamos, no cambia, está cambiando constantemente y necesitamos ser autodidactas para aprender esas nuevas tecnologías que van saliendo, ¿no? Porque de la misma manera que la tecnología va saliendo, el software, el hardware, tú como desarrollador, desarrolladora, tienes que ir actualizándote, ¿no? Pero hay también a veces incurrimos en un problema que es cuando estamos ingresando al mundo de la programación, tendemos a abarcar mucho. No sé si a algunas personas les pasó eso, pero a mí me pasaba, ¿no? Y salió una nueva tecnología, ya lo quería aprender, pero no había consolidado mis conocimientos de la tecnología que estaba manejando en ese momento, ¿no? Entonces, creería yo que también consolidar los conocimientos y tratar de no abarcar mucho es algo muy importante para una persona que está aprendiendo en programación. Entonces, a veces decimos, no, yo ya sé esa tecnología o ese conocimiento, yo ya lo sé, digamos, ¿no? Pero ahí deberíamos preguntarnos qué tan consolidado está ese conocimiento. Y ahí creo que es donde fallamos y tenemos como pequeñas lagunas, digamos. Y esto yo lo digo
porque me pasó con Linux, ¿no? Cuando yo aprendí a manejar el sistema operativo de Linux, aprendí por necesidad y tenía una necesidad, entonces aprendí como todo usuario, ¿no? Cuando te traen un software nuevo, tú empiezas a manejarlo y ya. Y al cabo de unos años yo creía que conocía bien Linux, ¿no? O sea, decía, ya, bueno, pues hacía un par de cosas, no como usuaria, sino también como desarrolladora y creía que conocía Linux, ¿no? Pero eso sería como el primer año, pero resulta que una vez que estaba formateando, cambiando de sistema mi Linux, rompí mis paquetes. Y en Linux, eso cuando estás como actualizando o instalando otro paquete, y si rompes tus paquetes, puedes fregar tu sistema, digamos, si no logras solucionar el problema, ¿no? Obviamente. Y yo rompí mis paquetes y como no tenía bien consolidados mis conocimientos, o yo creía que mis conocimientos de Linux estaban consolidados en ese entonces, no pude resolver el problema, ¿no? Y como no pude resolver el problema, ahí tal vez subestimamos nuestros conocimientos, tuve que reinstalar mi sistema, ¿no? Cuando, si yo hubiera consolidado mis conocimientos, no hubiera tenido que hacer eso, digamos, ¿no? Y cuando reinstalé mi sistema, volé todo mi disco duro, que a más de un usuario en GNU Linux le ha debido pasar, ¿no? A todos nos pasa eso, o también cuando te aparece el famoso kernel panic. Entonces, el punto de esto es que tenemos que llegar a un punto de consolidar nuestros conocimientos. En ese entonces, lo que yo hice, bueno, ok, yo creía que sabía Linux, pero todavía me falta consolidar mis conocimientos. Entonces, ¿qué haces? Te traes una documentación, la documentación oficial, y empiezas otra vez, ¿no? A consolidar los conocimientos y a consolidar los conceptos igual. Porque si tienes bien claro la base de la tecnología que estás utilizando, o la base teórica, por así decirlo, en programación, tienes la base teórica, los lenguajes que vengan, tú no vas a decir, o sea, vas a aprender de cero. Lo que vas a aprender es cómo se hace en ese lenguaje, ¿no? O sea, no vas a aprender a programar como de cero. Entonces, tu curva de conocimiento se hace más cortita. Entonces, creía yo que una de las cosas es tratar de no abarcar mucho, ¿no? Y consolidar cosas, digamos, por etapas. Una vez que creas que ese tiempo que le dedicaste a esa tecnología, recién puedes, qué sé yo, saltar a otra, digamos, que te llame un poquito más la atención, o que quieras que esté dentro de tus skills, ¿no? Y esas son unas cuantas, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que necesita realmente un programa. Pero para mí de las más importantes es, creo, tener paciencia, ser perseverante y ser muy autodidacta, ¿no? Al menos para aquellos desarrolladores que se dedican como al tema del software libre. Ahora ya no tanto, creería yo, porque cuando yo estaba ingresando al mundo del software libre, en ese entonces, y hasta en general en la programación, había muy poca documentación y mucho menos en español, digamos, ¿no? Entonces había una barrera del idioma, pero también había una barrera de la documentación, muy poca información resumida. Ahora en Internet, o sea, tú entras a Internet y pones un how-to de cualquier cosa y tienes información. Hay una cantidad de gente que se dedica a escribir cosas resumidas de las documentaciones oficiales. Entonces tú puedes entrar con una lectura de 10 minutos, te puedes resumir un RFC que te hubiera tomado de leer, qué sé yo, unos 3, 4 meses, digamos, ¿no? Entonces, creería yo que ahora hay más inmediatez en la información, ¿no? Antes no tanto, no habían espacios de comunidades, no había tanta documentación, bueno, resumida. Eso tiene su pro y su contra también. No estoy muy de acuerdo con que la gente lea documentación resumida, porque vuelvo al punto, ¿no? Hay que consolidar ciertos conocimientos, ¿no? Es muy importante lo que dices. ¿Nos podrías contar cómo empezaste en el mundo de la programación? Ah, bueno. A ver, pues a mí me gustaría poder decirles, ¿no? Contarles esa super historia de, qué sé yo, tenía 16 años y empecé a programar, digamos, ¿no? Yo creo que en unos años más van a haber programadoras y programadores que digan, yo empecé a programar a los 16, 15 años, o conocí a los 12 años, y eso va a ser algo muy lindo, ¿no? Pero no.
la mayoría de las personas, creo que de mi generación, aprendimos a programar, muchos de nosotros en la universidad, digamos, ¿no? Cuando ya eh, yo, en realidad, me animé a estudiar sistemas por una profesora que tenía en el colegio que me animó, digamos, ¿no? Ella me incentivó, me dijo, podrías animarte, me dijo, ¿no? Y bueno, yo ya tenía una computadora y la verdad que me daba mucha curiosidad cómo funcionaba, digamos, ¿no? Entonces entré a la universidad y pues en mi segunda semana no, en mi primera semana de universidad debe ser que el profesor nos sentó frente a la computadora y nos explicó la base teórica de lo que es la programación, ¿no? Entonces, yo no entendía nada. Creo que pasé como un mes y medio de tratar de entender ciertas cosas, ¿no? Porque eh, yo quería entender, y recuerdo muy bien esta anécdota, el tema es que mi profesor explicaba cómo programar, ¿no? Era, sí, hay que hacer esto, 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 explicaba la sintaxis del lenguaje de programación, hacía ejemplos, pero nunca, creo, desde el momento que nos sentó frente a la computadora y nos empezó a hablar de programación, creo que nunca nos mencionó cómo es que la computadora procesaba eso que nosotros le mandábamos, esas instrucciones. Entonces yo tenía así como una nube negra ahí, que ese pedazo de conocimiento me faltaba. Yo quería saber cómo era que la computadora interpretaba esto, digamos, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo lo hace? ¿No? No, no, usted ponga acá, pone esto es una variable, esto es un tipo de dato, decía, ¿no? Esto va a botar un resultado y ese resultado, mire, sale en la pantalla y ya está, digamos, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo es que lo hace, digamos, ¿no? Quiero saber cómo teóricamente es que la computadora procesa, cómo funciona, interactúa el software y el hardware, de dónde viene todo esto, digamos, ¿no? Y no me sabía responder, o sea, bueno, él sabía la respuesta, ¿no? Pero no me sabía decir en ese momento, digamos, ¿no? Hasta que ahí ya, bueno, pues tal vez empecé como a preguntar más a otras personas hasta que alguien me dijo, digamos, ¿no? Esto funciona así, luego se vuelven binarios y el procesador viene y procesa esto así y luego devuelve. Y yo, ahora sí, digamos, ¿no? Ahora sí quiero saber cómo, mucho más sobre la programación, digamos, ¿no? Entonces, yo empecé como muchos, ¿no? En la universidad, estudié en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno aquí en la ciudad de Santa Cruz y creería yo que le agarré el amor a la programación cuando me, eh, o sea, llegó a un semestre y me dice, no, encontré un profesor, tenía ahí un profesor al que me asignaron una materia y él explicaba muy bien, realmente me encantaba cómo explicaba, ¿no? Y era un profesor que explicaba de una manera como muy, muy apasionada, o sea, como que le gustaba mucho y transmitía mucho eso, ¿no? Yo creo que ahí fue mi punto de inflexión, porque en la carrera, como todos saben, te puedes dedicar a muchas cosas. El área de tecnologías de la información es realmente un área donde tú entras a la universidad y puedes especializarte en lo que tú quieras, en base de datos, en servidores, en infraestructura, digamos, ¿no? Y desarrollo es solo un área, digamos, ¿no? Entonces tú, si bien en la universidad pasamos mucho tiempo en materias de programación, pero tú decides si quieres quedarte en eso, digamos, ¿no? Y tomar esa decisión no es tampoco tan fácil, digamos, ¿no? Y decir, ah, sí, me voy a dedicar a esto, porque hay muchas personas, igual algunos amigos tenía, digamos, ¿no? Que se dedicaron un cierto tiempo, pero solo voy a hacer mi transición, digamos, ¿no? No es algo que realmente quiera, digamos, ¿no? Sino que voy a empezar a escalar algunos puestos y me voy a dedicar a otra cosa, digamos, ¿no? O en su especialidad llegan a hacer otra cosa. Entonces, creería yo que también no es una decisión fácil, digamos, decir, sí, me voy a especializar un poco más en desarrollo y creo que mucho más cuando llegas el momento en el que, te vas a especializar en frontend o en backend, digamos, ¿no? Y ahí todavía hay una rama de cosas, digamos, ¿no? Entonces, yo me incliné por backend, digamos. Desde el principio me gustó trabajar en backend y pues ahora trabajo en eso, ¿no? Hago desarrollo backend más que frontend, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas, que cada vez hay personas más jóvenes que se interesan por la programación y hay muchas ramas Sí. en las que se pueden especializar. Mm,
Tenemos otra pregunta para ti. ¿Cuál es tu experiencia con OpenStreetMap? Ya, a ver, OpenStreetMap, yo lo conocí por un alemán, o sea, Félix de la Tre es un contribuidor de OpenStreetMap que trabaja en JOSM, ha sido parte de HOT, yo también he trabajado en HOT con él, y Félix, eh, él vino a Bolivia, no recuerdo exactamente qué año, pero la que son las casualidades de la vida, digo, ¿no? Yo me encontraba en ese entonces buscando una herramienta que me permita trabajar con mapas offline, porque en ese entonces Google no tenía, Google Maps no tenía, ¿no? Para caché de información. Entonces, no tenía, eh, no tenía la posibilidad de ver mapas sin tus megas o sin internet, no, no se podía, simplemente tenían ellos esa limitante. Sí tenían más información que OpenStreetMap, sí tenían en ese entonces, pero no se podía hacer eso. Entonces, buscando ahí, navegando en el mundo del Internet, encuentro una librería que sí se podía hacer eso. Y justo en ese entonces yo era parte del grupo Remix, es un grupo de la Universidad de Tecnologías de Software Libre de investigación y que sacaron una versión de Linux, digamos, ¿no? Entonces, yo estaba en ese grupo y resulta que cada cierto tiempo algún amigo de la comunidad de software libre que venía a Bolivia siempre buscaba comunidades locales, ¿no? Y cuando venían a Santa Cruz, estas personas, siempre su contacto más cercano era Euremix, digamos, ¿no? Y Félix vino a Bolivia y justo él viene, hace una reunión con el grupo Uremix y nos juntamos, ¿no? Y ahí lo conozco y me comenta un poquito más y nos mostró ahí OpenStreetMap y ya él me explicó como la base teórica, digamos, ¿no? De cómo funcionaba un poco más, qué cosas más se pueden hacer, digamos, ¿no? Entonces, eso llamó mucho más mi atención, digamos, ¿no? Y a partir de ese entonces, me di cuenta de las posibilidades que tenía OpenStreetMap frente a tecnologías privativas como ArcGIS, digamos, ¿no? O como el mismo Google Maps, ¿no? Eh, en ese entonces empecé a utilizarlo en proyectos locales y una de las primeras cosas que hice fue mapear la universidad, el campus de la universidad de aquí en Santa Cruz es un poquito grande y tiene diferentes números. Y la problemática ahí es que cada año que entran los estudiantes nuevos, nunca saben en su boleta de inscripción dónde es su clase, porque hay tantos módulos y tantos números, y justo habían cambiado la numeración de los módulos. Entonces todo el mundo, o sea, si antes era el módulo 214, ahora es el 220, digamos, ¿no? Y los estudiantes se confundían, digamos, ¿no? Y una cosa tan simple como tener un mapa actualizado en la universidad no había. Y entonces lo primero que hice fue que empecé a mapear la universidad para que los estudiantes se puedan ubicar, digamos, ¿no? Entonces lo subí y ahí justo cuando estaba subiendo, otros miembros de la comunidad me empezaron a corregir, porque como yo no tenía mucha experiencia, digamos que empecé a romper el mapa, digamos. No era mi intención vandalizar el mapa, yo tenía muy buena intención de querer mapear, pero no estaba utilizando bien la herramienta. Entonces, como en todo, ¿no? Cuando entras a una comunidad de software libre o una comunidad de alguna tecnología libre, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarte. Entonces, eso, ¿no? Entonces me empezaron a corregir, ahí estaba Marcos de Cochabamba y otros usuarios más, puedes usar esto, así se mide el nivel, digamos, ¿no? Entonces surgió un bonito debate, digamos, ¿no? Y, y ahí empecé a mapear más, ¿no? Después del mapa de la universidad, se dieron muchos otros más mapas, digamos, ¿no? Hasta el punto en el que llegué a trabajar en JOSM, ¿no? Que es una plataforma que agrupa usuarios para mapear cuando hay desastres, ¿no? Eh, JSM utiliza como base OpenStreetMap, ¿no? Mucha de la información que está ahí.
Después, junto a otros mapeadores más, ya fui conociendo otras personas de la comunidad. Hicimos una comunidad que se llama OSM Bolivia. Tenemos una cuenta en Twitter, que es así básicamente OSM Bolivia, donde tratamos de publicar cosas de OSM y siempre estamos como pendientes de los nuevos usuarios que suben información y cuidamos el mapa, ¿no? Porque una vez que tú eres parte de una comunidad, también como que te nace la necesidad de cuidar esa información y te sientes como responsable por eso y también responsable de cuidar el mapa, pero también de ayudar a los nuevos usuarios, así como esa vez a mí me ayudaron a corregir el mapa en la universidad. Y yo trato de ayudar a la gente que está nuevita, ¿no? Y hacer que cada vez más personas contribuyan al mapa de Bolivia, sobre todo porque eh, se puede utilizar para diferentes cosas, pero también podemos tener información más actualizada que en Google Maps o en otras plataformas, ¿no? De una manera comunitaria. El mapa de OpenStreetMap también se utilizó en la quema, cuando hubo la quema de la Chitanía. También se mapearon focos de calor ahí, digamos, ¿no? Y se han trabajado en el mapeo de la Amazonía con otros países igual, digamos, ¿no? Con nuestros países vecinos, con Brasil. Y las posibilidades de poder hacer cosas con OpenStreetMap realmente son grandes, que me tomaría unos 3 podcasts más, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir con OpenStreetMap? ¿Es necesario registrarse? Sí, sí, sí. A diferencia de la Wikipedia, donde tu usuario puede ser anónimo, en OpenStreetMap necesitas una cuenta y el registro no es muy complicado, solo vas a la página de openstreetmap.org y pones tu correo electrónico, ¿no? Y a partir de eso ya te sale, digamos, ¿no? El mapa y lo que se está mapeando en tiempo real, ahí van pasando las actualizaciones, ¿no? También tienes una bandeja donde te llegan mensajes de la comunidad, ¿no? Dándote la bienvenida o si hay alguna corrección que hacer sobre tu trabajo o de repente por error borraste algo y siempre hay gente que te escribe, digamos, ¿no? Entonces siempre recomendar ahí que contesten esos mensajes. La comunidad lo hace como la mejor de las ondas de poder ayudarte a crecer como mapeador en OpenStreetMap a través de poder guiarte, digamos, ¿no? También hay mucha documentación. Hay una página que se llama LearOSM, eh, y esta página tiene documentación para, o sea, desde principiante hasta avanzado, digamos, ¿no? Entonces, es básicamente entrar a Google y tal vez poner un tag, algo que diga cómo mapear en OpenStreetMap, ¿no? Entonces tenemos una invitación abierta para todos los que quieran contribuir con OpenStreetMap. Tenemos otra pregunta para ti. ¿Nos podrías decir cuál es tu experiencia con código abierto? Sí, sí, bueno, bueno, a mí me gusta un poquito más trabajar con software libre, ¿no? Que, que un poquito más que con código abierto, ¿no? Recordemos que la principal diferencia, hay diferencias, ¿no? Entre el software libre y el software el open source o el código abierto. Y la principal diferencia son las licencias, ¿no? El código abierto, el open source, no es tan permisivo como el software libre, ¿no? Y el open source mantiene los derechos de autor, digamos, no tiene copyright. En cambio, el software libre tiene licencias que son un poco más comunitarias y que realmente permiten que se pueda reutilizar el software y sacar nuevas versiones de una manera más libre, como su nombre lo dice, ¿no? Y se pueda compartir y mejorar, digamos, ¿no? Ya yéndome un poquito más a mi experiencia, pues yo empecé como usuaria de software libre y al principio no entendía, ¿no? Cuál era la filosofía detrás de todo esto y por qué era importante el software libre, ¿no? Y con el pasar del tiempo entendí que el software libre nos ayuda tal vez esto va a sonar un poquito mucho a eslogan del gobierno, pero sí es importante mencionarlo, nos ayuda a tener una soberanía tecnológica, ¿no? Que en Bolivia lo venimos necesitando,
pero también nos ayuda a mejorar la tecnología, porque el software libre es software que nosotros podemos utilizar, podemos analizar, podemos compartir y podemos sacar nuevas versiones de este software y eso nos ayuda a mejorar tecnológicamente como país, digamos, ¿no? Creando nuestras propias versiones, ¿no? Alguien decía, ¿no? Que el software libre es como el mocochinchi, ¿no? Tú puedes hacer tu propia receta de mocochinchi como tú quieras, digamos, ¿no? Ese es el software libre realmente, ¿no? Y ayuda mucho para que las empresas, las universidades y los estudiantes puedan acceder, ¿no? A este código y a través de ese código puedan aprender y adquirir nuevas habilidades que ya les había mencionado en la pregunta que me hacías anteriormente y solo teniendo esa caja completamente abierta, digamos, ¿no? A la cual nosotros podemos acceder a ese conocimiento. En cambio, el software privativo no nos permite eso, digamos, ¿no? Yo he sido usuaria, activista por software libre, contribuidora también, digamos, ¿no? Contribuyo a varios proyectos de software libre, desde traducción, documentación, desde el hecho de tomar fotografías, qué sé yo, te vas de vacaciones o te vas de un viaje con tus amigos, con tus amigas, y tomar fotos de un paisaje bonito y subirla a Wikimedia Commons, ya es contribuir al conocimiento libre, ¿no? Y, ese conocimiento que se puede compartir con otras personas. Y yo creo principalmente que es muy importante tener ese conocimiento libre porque eso nos ayuda a poner como bolivianos, como bolivianas, a Bolivia en el mapa, ¿no? Por un lado, y desde nuestras necesidades crear nuestras propias herramientas, ¿no? Tanto nuestro propio mapa con toda la información que nos interese a nosotros en OpenStreetMap, en Wikipedia, toda la información que nosotros queramos escribir ahí y poner de Bolivia, porque nadie puede escribir mejor de Bolivia que los propios bolivianos, ¿no? En Wikimedia Commons nos ayuda a documentar todos esos paisajes bonitos, lugares turísticos y culturales que tenemos, desde el solo hecho de poder tomar una fotografía, ¿no? Y el software libre que nos ayuda a mejorar la tecnología de nuestro país a través de nuestros conocimientos, poder sacar y desarrollarnos tecnológicamente y poder alcanzar, ¿no? una soberanía tecnológica como es lo que se busca, digamos, ¿no? Es muy interesante lo que dices y nos interesaría saber cómo empezaste con software libre. Sí, ¿no? Ya les comentaba, digamos, en la anterior pregunta, digamos, ¿no? El, Hay una cosa que me gustaría también mencionar, es que el open source hoy en día se maneja mucho más, ¿no? En el ámbito empresarial, eh, donde se adquiere, ¿no? Mucho software que es open source y se le hacen a través de este software se le hacen mejoras, digamos, ¿no? ¿Cómo empecé yo en el software libre? Pues resulta que yo tenía una computadora que no funcionaba muy bien con software privativo y un día un amigo me dijo, ¿no? Pero podés instalarle este otro software y tal vez funcione un poco mejor, me dijo, ¿no? Y me instaló, esa fue mi primera versión de Ubuntu que él me instaló, me ayudó a instalarlo, me mostró cómo y desde ese entonces me di cuenta que ese sistema operativo gestionaba mejor los recursos de hardware. Y decidí quedarme con eso. Pero siempre tenía, ¿no? Ese problema de que cuando alguien me decía, pásame el Word, ¿no? Yo no tenía Word, digamos, ¿no? Y cuando pasaba un archivo, no era compatible. Entonces decía, no, ¿sabes qué? Yo no, hazlo tú, digamos, ¿no? O lo siento, pero no puedo compartir. Digamos. Siempre como que recibía mucha esa presión porque, no, los documentos que tú me pasas no se pueden leer en mi computadora, me decían, ¿no? Y yo, bueno, está bien, no hay problema, digamos, ¿no? Yo seguía trabajando y con el pasar del tiempo me uní a la comunidad de software libre y a Aurenix también. En la comunidad, actualmente sigo siendo miembro de la comunidad de software libre en Bolivia, es una comunidad que tiene años, pero años. Empecé a participar de esa comunidad
Y luego empecé a organizar eventos con ellos y a vivir un poco más, un proceso más participativo, donde empezamos a hacer activismo igual para aprobar, por ejemplo, la ley de datos en Bolivia. Organizamos cada año el CONASOL, el FLISOL, y a través de eso lo que buscamos es que más gente se concientice para usar y se anime a utilizar software libre, ¿no? En el CONASOL, que es el Congreso Nacional de Software Libre, invitamos a las universidades a que participen de este evento, y en el FLISOL, que es el Festival de Instalación de Tecnología de Software Libre, buscamos que la gente se anime, venga, ¿no? Y los problemas que tiene como usuarios, eh, les ayudamos a resolver, ¿no? En el mundo del software libre, la comunidad y saber hacer comunidad es muy importante, porque como el software es de todos y no hay una empresa que esté diciendo, mañana vamos a sacar este release y en unos 3 meses vamos a sacar este otro release y esta otra mejora, y hay como mejoras programadas. En ese caso, el software esa empresa decide lo que se va a hacer ese software, digamos, ¿no? Y si esa empresa decide el día de mañana, ahora vamos a cobrar $20, como es el caso de Twitter, digamos, ¿no? Que vino Elon y dijo, vamos a cobrar $8 por esto, digamos, ¿no? Y tal vez Elon en su emoción podría haber dicho, no, vamos a cerrar Twitter. Y nadie puede hacer nada porque Twitter es de él. Eso es legalmente. Twitter es propiedad de Elon Musk. Y no hay nada que se pueda hacer, digamos, ¿no? Entonces, pero si Twitter fuera una plataforma libre, nosotros nos bajamos el código, Elon cierra la plataforma oficial y hubieran muchas otras versiones de Twitter, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Mastodon? Mastodon, cada persona puede montar su propia versión de Mastodon, ¿no? Y tener su red social y sus amigos, y es otro tipo de tecnología, digamos, ¿no? Entonces, en las tecnologías de software libre, la comunidad es dueña de la tecnología, y la comunidad misma te da ese soporte, te da esa ayuda, y es la comunidad la que ayuda a crecer la tecnología en cierta forma, ¿no? Para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo podrían unirse a la comunidad de software libre? En Bolivia hay, bueno, varias comunidades, generalmente en las universidades, ¿no? En Santa Cruz hay un núcleo Linux, en La Paz igual, ustedes mismos están en PyLadies, digamos, ¿no? Que utilizan Python, que también es libre, digamos, ¿no? Eh, y está la comunidad madre, que yo les llamaría que es la comunidad de software libre. En Twitter está como SLO Bolivia, SLO Bolivia, digamos, ¿no? Software Libre Bolivia. Ese mismo grupo está en Telegram. Tenemos una página que se llama softwarelibre.org.bo, que ahí siempre publicamos cosas, digamos, ¿no? Y pues el único, la mejor forma es como tener un poco de curiosidad y ingresar a la comunidad, ¿no? Hacer preguntas, y ver poco a poco cómo puedes contribuir. En el tema de la comunidad de software libre, es la misma comunidad la que te va diciendo cómo puedes ayudar, ¿no? Y si tienes esa predisposición de aprender y de compartir conocimiento, pues tú podrías proponer actividades, ¿no? Porque en las comunidades de software libre es todo más horizontal, ¿no? No hay tanto como jefes o como que alguien, no hay como jerarquía, digamos, ¿no? Buscamos que todo sea horizontal, y si tú, no importa si eres nuevito, digamos, o nuevita, puedes igual proponer actividades. Ahora mismo, pues yo no estoy muy activa en la comunidad, pero siempre estoy siguiendo o participando, ¿no? Tratando de participar lo más que se pueda. Noemi, tenemos un challenge. ¿Podrías darnos un reto para todas las personas que nos escuchan? Mm, claro que sí. A ver, se me ocurre que puede ser, a ver, mm, 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 que digan el nombre de alguna distribución de Linux boliviana. Sí, en Bolivia, a lo largo de los años, la comunidad de software libre, solo como dato adicional, por si acaso, lleva como más de 20 años en Bolivia. Y somos una de las comunidades más antiguas
y que hemos apoyado, digamos, ¿no? Desde el momento que yo entré y también antes, las personas que eran miembros de la comunidad son personas que han apoyado mucho el desarrollo tecnológico de Bolivia y siempre han buscado compartir ese conocimiento. Entonces, en este proceso de años se han hecho algunas distribuciones en Linux en Bolivia, ¿no? Algunas remasterizaciones, como se dice en el mundo de Linux, y me gustaría que mencionen alguna de esas, ¿no? Pues hay varias, ¿no? Pero con que mencionen dos es más que suficiente. Hay una actualmente que es un poco más activa, que seguro que si lo buscan un poquito lo van a encontrar, ¿no? Gracias, Noemí, por tu tiempo y por responder nuestras preguntas. No, Y no, no sé si podrías dejarnos tus redes sociales o cómo te podemos encontrar. Claro que sí, en la red, bueno, no utilizo muchas redes sociales, pero la única red social que creería yo que es donde participo un poquito más es Twitter, y ahí me pueden encontrar como Naomi, que sería arroba NAH-OMI, digamos, OMI. Entonces es como Naomi, pero separado con un guión bajo, digamos, ¿no? Con el mismo nick me pueden encontrar también en Telegram, y cualquier duda, consulta que tengan, ¿no? O si quieren algún consejo, porque ya están como, tal vez tienen como muchas lagunas sobre si qué quieren hacer con software libre, eh, pueden escribirme. Hay algunas personas que me escriben, charlamos un poco y ya, ¿no? Y eso. Noemí, fue un gusto hablar contigo. Nos vemos hasta otra ocasión. Sí, no, muchísimas gracias por invitarme y las felicito a ustedes por este maravilloso proyecto que llevan. eh, y que sigan, ¿no? Con este tipo de eventos, porque es lindo ver que ahora se hagan podcast, que se escriban artículos y que se hable un poco del Internet como a la boliviana, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a tecnología en Bolivia, ¿no? Y ver esas tendencias también, digamos, ¿no? Que nos va a ayudar a generar comunidad o espacios de las necesidades que tenemos, ¿no? Porque Bolivia tenemos mucha necesidad de alfabetización digital, por ejemplo, ¿no? La cantidad de usuarios que tiene eh, Internet en su casa, digamos, ¿no? Entonces, hacernos ese tipo de preguntas en este tipo de espacios nos va a ayudar mucho, ¿no? Sí, eso es muy cierto, Noemí. Gracias por tu tiempo. No, a Nos ustedes. vemos. Chao.